Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a este su programa Nosotros Conversamos. Deseamos para todos estén pasando una excelente noche y la paz de Dios esté en sus corazones. Y bueno, vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy con mucha información, invitando a las personas que también nos van a llamar en esta noche. Y pues me da mucho gusto nuevamente que se encuentre nuestra compañera Carmen con nosotros. Bienvenida. La paz del Señor César, la paz del Señor a mis hermanos panelistas. Muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas, que pues para mí también es un placer nuevamente estar con ustedes, ya los extrañaba. Y bueno, quiero recordarles que este programa se está transmitiendo por el 900 AM de Radio Cali en el área metropolitana de Los Ángeles. El día de hoy, bueno, como todos los martes, un programa en el cual ustedes pueden llamarnos en vivo. Le voy a dar enseguida el teléfono, es el área 714-602-8354 para que nos llame. Es un tema muy interesante, el cual los hermanos desde el día de ayer han expuesto aquí en cabina, y por supuesto estaremos respondiendo todas las preguntas, todos los comentarios que usted, bueno, pues nos llame a cabina. Quiero recordarle nuestros correos electrónicos, radionosotrosconversamos@hotmail.com y nosotros_conversamos@yahoo.com. Recuerden nuestras redes sociales en Facebook, Nosotros Conversamos, y también por Twitter, @nconversamos. Sintonícenos también por el www.nosotrosconversamos.com y www.lldmusa.org, y ahí estaré escuchando, bueno, pues también por internet todo lo que es el programa aquí en vivo, el programa Nosotros Conversamos. Quiero darle la bienvenida para empezar a dar la bienvenida a los panelistas. Primeramente, ¿verdad? Nos acompaña el ministro de la Iglesia La Luz del Mundo, nuestro hermano Mario Gómez. Hermano, bienvenido, la paz del Señor. Sí, les agradezco mucho la invitación y también aprovecho para primeramente desear que Dios bendiga a todos los panelistas y a las personas que nos honran en esta noche con escucharnos. Esperamos que ojalá que el ratito que estemos entre ustedes pues sea de edificación y de provecho. No llevamos otro fin, sino el de que sea de provecho para sus almas. Dios les bendiga y estamos aquí para servirles. Dios le pague, hermano. También le quiero dar la bienvenida a nuestro hermano Isaías. Hermano, bienvenido a la paz del Señor. Dios le pague, hermana Carmen. Siempre es un placer compartir la mesa con ustedes, así como también estar con aquellos que nos permiten, como ya lo mencionaba nuestro hermano, pues entrar, ¿verdad? En lugares en donde ustedes pues están descansando, están posiblemente en su trabajo. Muchos de ustedes les agradecemos su tiempo que nos prestan, el cual esperamos que sea precisamente para eso, ¿verdad? Para ir en busca de la verdad. Esperemos que esta noche pues abra Dios nuestro entendimiento y nos permita llegar, ¿verdad?, a una comprensión pues clara, que no haya duda, que no haya cuestionamiento, sino que sea algo que nos permita caminar libremente, hermano. Así es, hermano. También nos acompaña en cabina esta noche nuestro hermano Aarón. Hermano, bienvenido a la paz del Señor. Dios le pague, hermana Carmen. Muy buenas noches a todo nuestro público Radio Escucha. La paz de Cristo a todos mis hermanos, ¿verdad? Y muchas son, ¿verdad?, las oportunidades que hemos tenido nosotros para exponer este tipo de programas, este tipo de temas que son tan interesantes para que la gente se dé cuenta verdaderamente cuál es el camino a seguir, cuál es la luz que nos marca el Señor para poder alabarle o para poder servirle como realmente el Señor quiere. Y esta es una oportunidad que nos brinda el Señor para poder hablar acerca de estas cosas. El tema es muy interesante, ¿verdad? Les damos la bienvenida al programa y esperamos, ¿verdad?, nos escuchen. Así es, hermano. También quiero dar la bienvenida a nuestra hermana Raquel. Hermana, bienvenida a la paz del Señor. La paz del Señor. Dios les pague una vez más por esta invitación que me hacen, y también a toda la gente que los están escuchando. También les quería decir que no nomás son los padres, no son los abuelos, que nomás las cosas de Dios son para la gente anciana, no, también hay jóvenes, y ustedes que quieran, tienen una pregunta o algo,
pueden llamarlos al número al número y hacer un comentario sobre el tema que tenemos para hoy. Así es, hermana, también la juventud está presente y yo también quiero dar la bienvenida a nuestro hermano Joel. Hermano Joel, bienvenido, la paz del Señor. Paz del Señor, hermanos que están escuchándolos ahorita quizás por la internet o en el camino, en el carro, o las radios escucha que tienen ese interés oír la palabra del Señor. Una hora, 30 minutos, que es invocado para hablar la verdad, conversar sobre cosas interesantes que pasan el día de hoy, que pasan desde antes también, cuando el Señor Jesucristo andaba aquí. ¿Cuál es la religión? ¿Cuál es la religión verdadera? Ustedes se preguntan, hay muchas religiones allá afuera, pero nomás hay una iglesia que va a venir a recoger. Quédense aquí para buscar cosas de la verdad y platicarnos. Los invitamos para que hablen, conversemos. Eso es nuestro gran propósito. Así es, hermano, Dios le pague. Y ya por último quiero recordar el número en cabina para que nos llame, ¿verdad? El día de hoy estamos recibiendo sus llamadas en vivo. El número es el área 714-602-8354. César. Bueno, pues ya escuchamos, tenemos un panel muy completo y un invitado especial para que también si ustedes desean pues platicar con él, estamos aquí para servirles. Y bueno, ayer platicábamos de un tema llamado apariciones marianas. Hoy lo vamos a retomar y esperamos que nos llamen y sus comentarios sean referentes al tema que hoy nos ocupa. Y platicábamos acerca de esto porque ya se ha hecho algo muy común. Continuamente los medios de comunicación nos anuncian de esto, que ya se ha hecho, decimos, algo pues que continuamente se escucha. Que la Virgen se apareció en tal lugar, que muchas personas la vieron dibujada, pintada o vieron la silueta que parecía la Virgen. Otros dan por hecho total, se apareció la Virgen en un objeto, en una verdura, en una fruta, en un pan, decíamos, en una pared, en un vidrio y en cosas que pues realmente parecen vergonzosas, ¿verdad? Como incluso decimos cosas que ya de alguna manera están en estado de descomposición. Y bueno, como ustedes ya lo conocen, ha habido muchos casos de estos. Aquí la pregunta decíamos nosotros, si era esto posible, de que María, la que fue madre de Jesús, viniera aquí a la tierra y se apareciera en estos objetos, ¿con qué propósito? Y ayer dejábamos una pregunta al aire y ojalá las personas que nos llaman nos pudieran contestar. Decíamos, ¿qué finalidad tienen dichas apariciones? ¿O cuál sería la finalidad de nuestro Dios al permitirlas? Porque ya mucha gente que lo afirma que son como algo real, afirman que vienen de parte de Dios. ¿Cuál sería el propósito de Dios al permitir, y voy a usar la palabra que usan ellos para que entendamos un poquito más? ¿Cuál sería el propósito de Dios al permitir que su madre, siendo quien fue y siendo quien es, viniera y se quedara dibujada en un objeto o en algo realmente vergonzoso? ¿Cuál sería el propósito de Dios? Y también decíamos nosotros, ese es el propósito que ellos dicen, pero ¿cuál es realmente el propósito de la Iglesia Católica, que tiene un trasfondo de todo esto? Que por una parte, pues no acepta abiertamente estas apariciones. Tiene entre las cuales pues un número de ellas que ya las han considerado oficiales. Pero de estas son muy diferentes a las que quedan registradas o que quedan plasmadas en objetos. Son apariciones que se han hecho como lo que es, como una aparición para ellos y que han desaparecido y que no se quedaron dibujadas ni plasmadas en ningún lugar. Pero sin embargo vemos cómo la postura de la Iglesia cambia continuamente. Algunas las aceptan como oficiales, otras las cuestionan y las niegan. Y sobre eso también queremos platicar en los minutos que también nos queremos, para darle oportunidad a las personas que nos llaman, de ver actualmente cuál es la postura de la Iglesia y quiénes son los que dicen tales cosas. Porque cuando son personas que dijeran ellos, bueno, es que lo dijo un miembro solamente, pero ya cuando esas declaraciones son de personas reconocidas o voceros de la Iglesia, eso ya tiene mucho que ver. Entonces eso vamos a platicar para que se quede con nosotros y repetimos nuevamente el número, área 714-602-8354. Eso que acabas de mencionar, César, estas palabras que vamos a continuación a mencionar, textualmente, ¿verdad? Las tenemos de José de Jesús Aguilar. Muchos de nosotros sabemos que José de Jesús Aguilar es el vocero oficial de la Iglesia Católica en México, y resulta interesante, ¿verdad?, cómo él mismo en sus escritos que él pone en su página que se llama mariología.org, él mismo dice cómo él mismo hace el distingo
entre dos tipos de revelaciones: la pública, que es de Dios, y la privada, que es la que enseña la Iglesia Católica. Y él llama a la revelación pública a la que Dios hizo al pueblo de Israel durante su historia. Y él pone algunas fechas aquí que dice que estas revelaciones iniciaron con Abraham, 1800 años antes de Cristo, y terminaron con la muerte de Jesucristo y de sus apóstoles alrededor del año 100. Y esta revelación, o sea, la de Dios, ya ha concluido y se encuentra en la Biblia y se considera obligatoria e imprescindible para la vida y salvación de cualquier creyente. Y a esto es a lo que yo le quiero dar un poco de realce a las palabras de José de Jesús Aguilar, porque él mismo menciona que este tipo de revelaciones, las cuales Dios hizo al pueblo de Israel y que terminaron con la muerte del Señor y de sus apóstoles, estas mismas, dice, ya terminaron. Quiere decir que de ahí para adelante las demás ya no son de Dios. Las demás él mismo les da el título de revelaciones privadas. Y de ahí quiero yo hacer un poco de historia en sus palabras de él, porque hubo también hombres como él, lo estamos mencionando en la actualidad, pero hubo hombres que como él también pertenecieron a la Iglesia Católica y que estuvieron en contra de estas revelaciones. Y quiero dar, por ejemplo, a uno nada más para que pasemos a la llamada. El místico Juan de la Cruz, que es muy conocido dentro de la Iglesia Católica, escribió: si la fe ya está fundada en Cristo y el Evangelio, no hay para qué preguntar más. Él dejó estos escritos. Y luego sigue diciendo: en Cristo Dios ya lo dijo todo. Todo lo que tiene que decir, y buscar nuevas revelaciones o visiones sería una ofensa a Dios. Estas son las palabras textuales de un hombre que también perteneció a la Iglesia Católica en la antigüedad, y estoy mencionando también las palabras de otro que pertenece, incluso es el vocero de la Iglesia Católica, y en su página también él pone, ¿verdad?, que todo este tipo de apariciones marianas y profecías resultan estar llenas de fantasía y carentes de valor. Así es. Vamos a darle la oportunidad a Ricardo, que tenemos en la línea. Muy buenas noches, Ricardo. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Adelante con tu comentario. Sí, pues estaba oyendo el programa y estaba oyendo lo que dice el hermano, estaba oyendo las de ayer. Y pues sí es cierto, que aparece, y como estaba diciendo el hermano ayer, el ser humano tenemos la necesidad de creer en algo. Entonces, con esta falsa información, pensamos que esto es lo real, ¿no? Y como decía, le damos estilo religioso, le damos valor espiritual, no sabiendo que no es así. Y pues sí es cierto, a veces funciona ilógico, traiciona a uno la misma lógica de la mente humana, pero pues, ¿qué se le va a hacer? Como estaban casi para concluir ayer, muy bien pudiera ser cosa del diablo, que se aparece y todo, y me gusta cómo lo están enfocando de que hay un propósito para eso. Sí, Ricardo, pues mira, aquí textualmente acabamos de decir, ¿verdad?, alguno de los de los personajes, ¿verdad?, que estuvieron dentro de la Iglesia Católica, sus palabras textuales de él, ¿verdad?, decía que Dios en Cristo ya dijo todo lo que tenía que decir. Ya no hay más que buscar, lo cual sería una ofensa para el mismo Dios. Y José de Jesús Aguilar dice que todas estas revelaciones resultan llenas de fantasía. Y si tú eres un hombre que te gusta buscar, la página se llama mariología.org, y ahí te vas en el link en donde dice creer o no creer, en donde habla de las apariciones, y ahí tú puedes leer textualmente no lo que yo estoy diciendo, sino lo que solamente estoy leyendo de un personaje que es muy conocido para ustedes, el cual es el vocero de la Iglesia Católica, y él da estas palabras, lo cual resulta un poco interesante porque, bueno, hay tanta gente que a través de los siglos ha venido creyendo,
Y si la postura de la Iglesia Católica es que estas apariciones no son de Dios, ¿por qué permitirlas? ¿Por qué no hacer un paro, un alto a tanta cosa, más en estas fechas? Porque tú sabes que se viene una fecha para ustedes los católicos tradicional importante, y se le empieza a dar como un poco de auge, ¿no? Como que se le empieza a poner leña al fuego, pero ¿buscando qué? Buscando profundizar en una tradición que, como tú mismo lo acabas de decir, no es de Dios. Y lo que se busca con la información que estamos dando es precisamente que la gente mire que las imágenes que se hacen con las manos no son dioses, sino son obra del diablo. Pues eso es lo que me gusta, que llegamos a una conclusión y tenemos un propósito. Imagínate que yo te dijera, o que me parara yo frente al mundo musulmán y le dijera, la Tierra Santa ya no se ven, ahora está en la hermosa provincia, en Guadalajara, Jalisco, en el sector Libertad. Imagínate qué iban a pensar ellos. Esa es una aparición de una virgen falsa, súper falsa, déjame decirte, y tiene un propósito. El propósito de estas doctrinas falsas, que ustedes anuncian como que supe de veras, es hacer guerra contra los santos de la iglesia, porque así dice el Apocalipsis, que en los últimos tiempos van a aparecer muchos falsos profetas como Samuel Flores, y el propósito es hacer guerra contra los santos de la iglesia. Mira cómo hemos platicado en ocasiones anteriores, y todo el público ya sabe que ustedes no respetan la iglesia primitiva, siendo que ayer tú mismo reconociste que Cristo se apareció a la iglesia primitiva, como dice el apóstol Pablo en la primera de Corintios 15:6, se apareció a 500 personas. Entonces, la doctrina de la iglesia católica viene de esta iglesia primitiva, pero ustedes no la pueden entender, porque a ustedes la iglesia primitiva no saben su teología, en su idea de entender a Dios. No sé si me explico. Sí, o sea que lo que tú nos quieres dar a entender es que, a pesar de que se está demostrando que esta doctrina, ¿verdad?, que inicia en la Iglesia Católica, porque ahí es donde se inicia, incluso tú sabes que se ha fomentado a través de los años precisamente la idolatría, no en otra iglesia, sino en la Iglesia Católica, y que te estamos demostrando que esta idolatría, que es una falsa doctrina, la cual tú mismo bien lo has dicho, el apóstol Pablo profetizó que en los postreros tiempos habrían hombres engañadores, ¿verdad?, que iban a decir, que iban a enseñar doctrina de demonios. Y si la idolatría, que es la que la Iglesia Católica practica, es de demonios, tú le estás diciendo que es la Iglesia de Dios, entonces entramos en un dilema allí. Porque yo te digo que si entras al templo que está en hermosa provincia, no vas a encontrar una sola efigie, estatua, ídolo o santo, como si lo puedes encontrar en toda la pared de una iglesia católica, desde atrás hasta adelante, y eso se llama idolatría. Si a eso tú le dices que es la iglesia de Dios, explícanos cómo puede ser eso. Mira, como estabas diciendo ayer, es la lógica que estabas diciendo ayer, ¿no? ¿Por qué es hasta el año 400, hasta el siglo XVIII, que esto se hace un dogma? Yo te mencioné a Policarpo, yo te he mencionado a Clemente, yo te he mencionado a Ignacio. Ellos nacieron en el tiempo de los apóstoles. Hay quien dice y asegura que el apóstol Juan tenía como discípulo a Policarpo, y ellos nos heredan la doctrina de María, porque la doctrina se viene desenvolviendo conforme van pasando los siglos, porque en su tiempo no tenemos la capacidad mental para desarrollar toda la doctrina. Por ejemplo, después de que matan a Cristo, los apóstoles responden, no entienden lo que está pasando, están desconcertados. ¿Sabías tú que de cuando muere Cristo, resucita y asciende al cielo pasan 40 días? En esos 40 días que aparece 6 veces. Sí, y enseña, y está registrado en las escrituras. Es casualidad que los evangelios no nos dicen qué enseñó, sino que eso lo dejan como afuera. ¿Por qué? Porque la iglesia apostólica tiene una doctrina que no está en la Biblia. Así de fácil, esta es doctrina apostólica. Y la iglesia pudiera decir,
Mira, pues los hermanos de la luz del mundo tienen razón. ¿Para qué seguimos perdiendo gente? Mejor hay que hacernos como ellos. Eso sería darle la espalda a la iglesia apostólica, a la iglesia primitiva. Si la iglesia católica hiciera eso, dejaría de ser de Dios y sería una iglesia como cualquier otra. Como las vírgenes que dices tú que te aparecen. Para mí las vírgenes, hace cuenta que yo las veo como iglesias. En la esquina apareció un pastor que dice que él tiene la palabra y que él tiene la verdad y que vayamos con él. Al otro lado apareció otro pastor de otra iglesia que dice que nada es cierto, que nomás lo ven es cierto. Y así hay miles. Esos son los falsos profetas de los últimos días. Porque como decía ayer uno de los hermanos, estamos en un tiempo difícil donde encontrar la espiritualidad verdadera es casi imposible por esas mismas propagandas baratas que tienen diferentes religiones que cuando las analizas con la palabra, con la historia, no dan, no es cierto. Samuel Joaquín Flores no es profeta de Dios. Bueno, cuando lo analizas con la historia de la Iglesia Católica, sí no vamos a salir de acuerdo. Pero cuando lo analizas con las escritoras, es imposible que un solo dogma o un solo canon que la Iglesia Católica ha enseñado a través de los siglos, me lo puedas comprobar en las escrituras, Ricardo. Yo estoy aquí con un corazón dispuesto, con una mente abierta, porque quiero saber más de Dios. Parece ser que aquí en la Iglesia de la Luz del Mundo tienen esta información verdadera, porque así lo predican y hacen unos comentarios que suenan ridículos, como de personas que no tienen el menor conocimiento de la Biblia. Mira, Ricardo, Ricardo, ¿me permite? Soy el pastor Mario Gómez. Me da realmente mucha alegría saber que eres una persona interesada en dialogar en temas como este. Y no sé si quisieras platicar también conmigo un poquito. Claro que sí. Mira, Ricardo, te quisiera hacer una pregunta. Tú, como estamos tratando el tema de las apariciones, ¿cuál es tu propuesta o qué es tu pensamiento acerca de las apariciones? ¿Crees tú que sean de Dios, que lleven realmente a Dios o te alejen de Dios? ¿Qué piensas tú sinceramente en tu corazón? En mi corazón yo sinceramente, yo veo la realidad. Si tú vas a la iglesia católica y llevas un ladrillo, mira, te apareció algo aquí, padre, y quiero que lo pongas en la iglesia o me deje ponerlo en una altarcita aquí a un lado. El padre te va a decir que no, que eso tiene que ser aprobado por el Vaticano y no que lo aprueban de la noche a la mañana. Y la lógica que ustedes sacan, fuera de que la iglesia católica fabrica santos para sacar dinero, entonces los santos los darían santos al día siguiente. Mira, no lo decimos, no lo decimos nosotros. Mira, no lo decimos nosotros, sino lo dice la historia. La historia habla que realmente la Iglesia Católica se ha levantado a raíz de eso, y tú lo sabes. Tú nada más, por ejemplo, analiza poquito nada más cómo construyeron, por ejemplo, todo lo que es el Templo del Vaticano, todo lo que es esa parte, y vas a ver tú que es a raíz de puras aportaciones que forzaron a las personas para que lo hicieran, y a raíz de un montón de beatificaciones, que si tú te fijas en todas las iglesias no vas a ver ninguna que no tenga un arca donde se le ponga dinero. Claro. Entonces ve tú si es de Dios eso o no es de Dios, y la adoración que se le da, ve tú a quién se le da en lugar de dársela al Señor. Sí, pero así como dices tú, que la Iglesia Católica está fabricando santos, y eso me interesa, yo busco la información, llego a la conclusión de que si están fabricando santos, ¿por qué no los canonizan en una semana? Ricardo, ¿sí me permites hacerte una pregunta? Ya un poquito más concisa a lo del tema. Mira, ¿tú crees en que la Virgen, bueno, y lo que ustedes conocen, ¿verdad? O mencionan, la Virgen María, ¿realmente se aparece? ¿O ha tenido apariciones? Cuando la iglesia no se aprueba esa aparición, es como si no se haya aparecido. O sea, sí,
¿Y si crees en que la Virgen María o María sí se aparece? Ok, mira, porque aquí mira, en las palabras, en las palabras de José de Jesús Aguilar, él dice... Permíteme. Déjame terminar. A ver, adelante, Ricardo. Mira, la doctrina mariana que yo conozco viene desde el Antiguo Testamento. O sea que hay varias, o sea, bien claro, aparte de la que tú conoces, ¿hay otras? En la primera de Reyes, en el capítulo 2, dice que Salomón se inclina su mate y le hace un tono a un lado de ella. Ok, mira, otra vez, Ricardo, siempre que te hago una pregunta en semanas anteriores me evades con lo que no va. Te hice una pregunta, es muy sencilla de contestar. De acuerdo a la doctrina mariológica que tú conoces, ¿sí se aparece María o no? ¿Sí hace apariciones? ¿Sí ha tenido apariciones? Que se apareció María en el Tempillar. Sí se apareció. O sea, entonces sí crees en las apariciones de María. No, claro. No te estoy diciendo y que me aceptes la del jitomate o la del pan, no. Pero de acuerdo a tu criterio, a tu conocimiento, a las oficiales, a las que han sido pues oficialmente aceptadas por la iglesia, pero en ti, ¿sí se ha aparecido María? O sea, ¿sí tiene apariciones? Sí. Ok, mira. Porque estamos aquí ya hablando lo que José de Jesús Aguilar mencionó, y él textualmente y categóricamente dice que la Virgen nunca se aparece, que son visiones y que solamente tienen la finalidad de santificar a el vidente, o sea, a el que la miró. En este caso, por ejemplo, te pongo el ejemplo más tradicional en México. Se canonizó, se santificó a Juan Diego. Esa es la única finalidad. De acuerdo a las palabras de José de Jesús Aguilar, las visiones tienen como finalidad santificar a el vidente, y que la iglesia no oficializa los mensajes, sino el culto. Y él textualmente dice que la Virgen nunca se aparece. Y te lo dejo de tarea, está en mariología.org, y si tú dices que sí y él dice que no, entonces ahí hay un choque entre ustedes. Te agradecemos mucho, Ricardo, y te esperamos para la próxima. ¿Te puedo contestar por respeto al público? ¿Te puedo contestar? Bueno, adelante, pero solo que sea breve porque tenemos que ir al corte, Ricardo. Sí, deja contesto rápido. Yo te he hablado de textos bíblicos que hablan de la Virgen María en el Antiguo Testamento, y tú me sales con un fulano que se llama, ¿cómo dice que no es cierto? Estás disminuyendo la Biblia. Ahí te lo dejo de tarea. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que el vocero de la Iglesia Católica está dando esta definición, o está dando esta revelación diciendo que la Virgen no se aparece, y Ricardo está diciendo que él es católico y está en contra de lo que dice el vocero de la Iglesia Católica. Entonces él tiene un conflicto muy grande. Él realmente no está definido realmente que es católico, porque no acepta lo que el vocero de la Iglesia Católica está diciendo, que no se aparece la Virgen María, y él, bueno, en sus ideas propias, porque ya hemos visto que aunque el vocero está dando una definición, pues él también en contra del vocero está. Sí, y esto es cierto, hermana Carmen. Siempre nos hemos dado cuenta que Ricardo, lo que él tiene es una ideología personal, una ideología propia. Cuando nosotros le hacemos los comentarios acerca de cierta autoridad de la Iglesia Católica que ha dicho esto, que ha hecho aquello, que ha designado este canon, él siempre sale con su punto de vista personal, y para lo que, o sea, él es católico a su manera. Él es católico en su propia ideología, en su propio pensamiento. Y sí es cierto lo que dice Carmen. Cuando una persona no acepta el punto de vista de sus autoridades religiosas, pues tiene un conflicto, yo creo que personal, un conflicto interno entre lo que piensa su grupo religioso que él mismo representa y su propio yo. Ahora la pregunta es, ¿de verdad entonces es creyente? Porque si va a creer lo que va a decir su iglesia, y pero su ideología la tiene diferente, entonces no es ni creyente ni es con ellos tampoco, ¿verdad? Y estamos hablando de una persona que ya anteriormente hemos expresado aquí en cabina,
son fanáticos, porque el fanático, aunque los hermanos estoy escuchando que les están dando el razonamiento, están dándoles textualmente las palabras que ha dicho el vocero de la Iglesia Católica, le están dando las páginas donde él puede encontrar, le están dando los datos y él aún se aferra a su propia ideología. Entonces, realmente, lamentablemente, pues existen gentes fanáticas que aún viendo las cosas, las pruebas, bueno, pues se aferran a su propia idea. Sin embargo, yo pienso que personas como él va a servir sus llamadas para que otras personas que también nos escuchan, pues hagan la diferencia y vean ellos que lo que estamos hablando contra lo que piensan personas como Ricardo, pues y ustedes saquen sus conclusiones. Por eso digo, en cierta forma está bien que haya personas como él que nos llamen, ¿verdad? Pero ojalá también hubiera otras personas también que tocaran con nosotros este punto. Estamos interesados en atenderles. Así es. Ahorita vamos a ir a la parte intermedia de nuestro programa. Todavía tenemos media hora de programa para que platiquen con nosotros. Queremos repetir nuevamente el teléfono área 714-602-8354. Continuamos un momento y quédate con nosotros. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junipero Avenue, Long Beach, California, área 562. 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California. Área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California. Área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California. Área 714-542-3256. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Nosotros Conversamos. Bueno, quiero recordarles que el día de hoy tenemos pues las líneas abiertas aquí en cabina para que nos llame. El número en cabina es el área 714-602-8354. Nuevamente el área 714-602-8354. El tema apariciones marianas. Y bueno, pues estamos aquí esperando sus llamadas y recordarle que puede entrar a nuestras páginas, nuestras redes sociales, en Facebook Nosotros Conversamos y por Twitter también @nconversamos. Déjenos sus comentarios, sus preguntas, para nosotros es muy importante. Nos puede estar escuchando por www.nosotrosconversamos.com y www.lldmusa.org. César. Así es, bueno, y en esta noche pues queremos nuevamente retomar la palabra, decir, realmente ya oímos el comentario de Ricardo y nos gustaría escuchar también su opinión. ¿Usted cree en las apariciones y por qué lo cree? ¿Usted cree que también realmente es posible? Yo repito la pregunta inicial. ¿Qué propósito tendría Dios al permitir dichas apariciones si son ciertas? Y si no son ciertas, entonces estamos hablando de que la gente cree en algo que no es de Dios. Entonces, platique con nosotros, llámenos, estamos para atenderle. Y pues aquí estamos, hermano Mario. Estoy muy interesado en esta plática, yo en lo personal, porque estamos viviendo tiempos en los que desgraciadamente miramos el fanatismo en mucha gente y la raíz precisamente de creer ver, de creer percibir cosas que realmente no existen, ¿verdad? Como lo que platicamos, la mancha en el tomate y las manchas en las tortillas y las manchas de óxido en botes y todo ese tipo de cosas, pues es fruto de la necesidad de Dios en las personas. Sí.
Y me siento un poquito triste en el aspecto de que las personas están buscando a Dios en cosas que no son, cuando realmente tenemos todo para nosotros buscar al Señor. En primer lugar, las Sagradas Escrituras, que es una de las formas en que podemos, de lo más fácil, ¿verdad? Y lo más común que cualquiera puede tener, sin meternos ya a más profundidad de las cosas, porque podrán decir, no, pues está metiendo solamente a lo de la iglesia, la luz del mundo. No, solamente lee la Biblia, lee las Sagradas Escrituras, y vas a encontrar, por ejemplo, en Amós capítulo 3, verso 7, que ahí dice, porque no hará nada Jehová el Señor, sin antes revelar su secreto a sus siervos los profetas. Entonces el Señor tiene sus medios para revelar, y son medios humanos como nosotros, personas como nosotros, no ocupa de apariciones, y menos apariciones que lo que quieren es que se les dé la adoración a ellos. Sí, yo quiero comentar acerca de esa inclinación errónea. El franciscano David de Augusta se quejaba diciendo, parece que la revelación de cosas secretas y futuras es cada vez más común y seduce a numerosas personas que crean que viene del Espíritu Santo, lo que en realidad es invento de su propia sugestión o de una inclinación errónea. Y yo quiero rescatar estas dos últimas líneas que él mismo, el franciscano, decía, que esto seduce a numerosas personas a que crean que viene del Espíritu Santo. Y él termina diciendo lo que en realidad es un invento de su propia sugestión. Una palabra que mencionábamos ayer, que es muy importante aquí, que la volvamos a retomar, ¿verdad? La propia sugestión es la imaginación. Es ese deseo de querer mirar algo en alguna parte, de querer creer que está allí. Pero es la sugestión o de una inclinación errónea. Y a esto es a lo que me quiero también referir. La inclinación no nació nada más de la imaginación de una persona, sino es algo que se enseña. Y la Iglesia Católica lo ha enseñado. Y esta inclinación de creer en este tipo de revelaciones marianas es errónea, como él bien lo menciona. Así es, creo que tenemos una llamada, si está lista. Pero bueno, mientras tenemos la llamada, es muy importante aclarar a las personas, hermanos, que muchas de las veces la gente nos llama y nos dice, ustedes atacan a la Virgen María, ustedes no la quieren, ustedes faltan el respeto a lo que para los católicos, bueno, pues es lo más sagrado lo que tiene la Virgen María, pero pues tomando un poquito y pensando, ¿quién es quien está ofendiendo a la Virgen María? Ellos diciendo que se aparece, como mencionaban los hermanos, que en un tomate echado a perder, esa cosa que ya está echada a perder, ellos dicen esa es la Virgen María. En alguna ocasión, en Guadalajara, unas personas decían, bueno, que se apareció la Virgen en un teléfono público. Y vamos a ver, y una mancha de mugre, esa mugre era para ellos la Virgen María. Entonces realmente vamos a tomar en cuenta quién es quien está degradando, ¿verdad?, lo que es la imagen de la Virgen María. Si nosotros, que de alguna manera se estamos comprobando que no es verdad que esas apariciones existen, o ellos que se aferran en decir que la Virgen María se aparece en las cosas más sucias, en las cosas más degradables, ahí se aparece la Virgen María. Así es, mira, tenemos otra llamada, tenemos a José. Adelante, José. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, adelante. Buenas noches. Sí, mire, estaba llamando para dar mi opinión acerca de esto. Sí, adelante. Un momento, déjame que te diga. ¿Hola? Sí, adelante con tu comentario, José. Sí, mire, en mi opinión, las apariciones, algunas son auténticas, pero no son de Dios. Ya sabemos quién es el que le conviene distraer la atención y quién es el que le conviene robarle la adoración de nosotros a Dios. Oye, José, una pregunta. Hay solamente dos que piden adoración y honra, y uno es Dios y el otro es el enemigo de nuestras almas, ya lo sabemos. En mi opinión, las apariciones que no son reales son inventadas por la Iglesia Católica.
algunas son reales, pero esas son originadas por el enemigo de nuestras almas, porque no tenemos que olvidarnos de que está escrito de que aún él mismo se disfraza de ángel de luz para confundir a la gente. Y ojalá que le pido a Dios en el nombre del Señor Jesucristo por Ricardo, para que Dios le dé la paciencia para escuchar y la inteligencia y la revelación para que comprenda la verdad. ¿Ah? Los felicito por el programa, es un excelente programa y eso es todo lo que tengo que decir. José, nos da alegría oírte, ¿da? No creas que porque no estás contendiendo, pero estás dando tu opinión y realmente nos da alegría saber de ti que te interesas en estar escuchándonos. Te agradecemos este momento que nos diste. Pues gracias a ustedes y pues excelente programa como siempre. Hay que seguir por la línea porque la verdad tiene que ser dicha, porque si la verdad no la decimos nosotros, entonces, como dijo el Señor Jesús, hasta las piedras hablarían, ¿no? Así es. Sí. Ándale, pues Dios te gracias. bendiga, gracias. Ándale, hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Es muy importante, ¿verdad?, mencionar para las personas que nos están escuchando que cualquier comentario, ¿verdad?, bueno, obviamente acerca del tema que se está hablando el día de hoy, para nosotros es muy importante, ya sea que estén de acuerdo o que no estén de acuerdo también, para nosotros es importante porque como decía nuestro hermano Mario hace un momento, bueno, pues así la gente que nos escucha se da cuenta realmente, si alguien nos llama y no está de acuerdo con nosotros, pues ya al momento de que los hermanos les exponen y les aclaran el punto, bueno, la gente que nos está escuchando, bueno, pues está de alguna manera aprendiendo, así es de que agradecemos mucho a José, y como estábamos mencionando hace un momento, ¿verdad? Realmente la gente, decía nuestro hermano Mario, hay una necesidad de la gente de buscar a Dios, de sentir en algún momento de que, bueno, pues están cerca de Dios, pero queremos decirles, ¿verdad?, en esta noche a todas las personas que nos están escuchando, que como decía nuestro hermano Mario, Dios, no hay necesidad de buscar a Dios en esas cosas o imaginarse que se apareció en un pan, que se apareció para sentirse un poquito cerca de Dios. Dios está más cerca de esas cosas, hermano. No, y la pregunta que dejabas ayer, César, es importante hacerlo otra vez. ¿Tiene Dios necesidad de hacer este tipo, o sea, de manifestarse primeramente a través de alguien que ya vivió su vida? No lo negamos y nunca lo vamos a negar porque está en las escrituras, una mujer santa, una mujer que halló gracia, un vaso que Dios utilizó, pero ya como todo cristiano, ¿verdad? Y como todos los que creemos en el Señor, que vivimos nuestra vida y después de ello morimos y guardamos una esperanza, de la misma manera terminó María. Pero primeramente la pregunta era, ¿tendrá Dios necesidad de manifestarse? Primero, en María. Exacto. Pero segundo, en cómo la manifiesta. O sea, si Dios el Todopoderoso, el Omnisciente, el que siempre ha sido y que no tiene principio ni fin, manifestarse en objetos como tú lo mencionabas, César, que rayan, tortillas quemadas, rayan en la ridiculez. Es la verdad de las cosas. Ahora, si de manifestarse se tratara, ¿por qué Dios tendría la necesidad de como congraciarse? Me refiero a que, por ejemplo, si hablamos de la de Japón, pues tiene los rasgos físicos de un japonés. Si hablamos de la de Fátima, pues tiene los rasgos físicos de los portugueses o los franceses. Si hablamos de la de México, ¿por qué? Porque si se manifiesta en México con un color oscuro, ¿no la vamos a aceptar o no la van a aceptar? Si es Dios, ¿no? Es el Todopoderoso, ¿qué necesidad? Ahora, recordemos también que mencionabas algo muy importante, Isaías, hace un momento, que se acerca una festividad para los católicos que es tradicionalmente muy conocida en estos tiempos. Entonces, en estos tiempos, qué casualidad que se aparece más la Virgen María, entre comillas, ¿no? Porque ya sabemos que no se aparece. Pero resulta que se aparece aquí, se aparece allá. Es solo para fomentar en los fieles católicos, pues esa,
¿Para qué? Pues para que ellos no olviden lo que es la tradición y puedan, oh sí, la Virgen María, y pues la fiesta les deje, porque aunque Ricardo diga que no es así, el fin es dinero, ¿verdad? Recaudar dinero. Estaba recordando una ocasión también que salía en un noticiero de una persona que supuestamente se apareció la Virgen María en lo que era su negocio, una panadería, ¿no? Entonces la gente se acercaba, dejaba sus ofrendas porque pues ahí estaba supuestamente la imagen. Cuando le llaman al padrecito para que evidentemente pues vaya y diga que realmente es una aparición y empieza a ver que el dinero se estaba quedando en la panadería de aquel hombre, obviamente dijo, no es una aparición, esta no es auténtica, tienen que ir y dejar, porque fue lo que expresó, tienen que ir a dejar las limosnas a la parroquia, no aquí, porque fue lo que le molestó, que aquella supuesta aparición del panadero le estaba quitando pues el dinerito que se lo iban a llevar ellos. Sí, le comentaba yo ayer aquí a mis compañeros panelistas que trayendo a la memoria lo que acaba de decir José Gutiérrez, que nos llamó ahorita, que estas cosas pueden ser también diabólicas y no estamos exentos ni aún nosotros que nos pueda pasar. Y les comentaba yo a los hermanos ayer de un caso que nos comentaban en una ocasión de un hermano de la Iglesia Luz del Mundo que estaba en una grande necesidad y que él en su cuarto, sentado a la orilla de la cama, fijó su vista hacia un cuadro que tenía en la pared, y dice él que aquellas nubes y aquellas cosas que tenía aquel cuadro se empezaron a deformar y empezaron a formar precisamente la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y dice él que él oyó cuando aquella imagen le dijo, hijo mío, pídeme, yo te puedo ayudar en tus necesidades. Y entonces el hermano, que conoce doctrina, que sabe lo que es de Dios y lo que es del diablo, le dijo en ese momento, ¿y eres de Cristo? Y en ese momento, cuando invocó el nombre de Jesucristo nuestro Señor, aquello desapareció, ¿verdad? Entonces, se echa de ver cuando una cosa es diabólica y cuando otra cosa es solamente fijación, o lo que decíamos ayer, la pareidolia. ¿Qué es la pareidolia? Es ese fenómeno que todos en un cierto momento podemos tener si fijamos nuestra vista hacia algún punto, hacia alguna cosa, nos vamos a figurar que es algo. Y como en nuestra fe, en la necesidad de la fe de las personas o de quien sea, pues se va a figurar lo que en ese momento quiere que se figure, ¿verdad? Entonces, es el comentario. Así es, mire hermano, yo te quería hacer otro comentario. Martín Carriaga en su libro Mariolatría hace un comentario muy acertado. Y él menciona que todo esto de las apariciones, aparte de que obviamente el trasfondo también es que siga generando fondos, es para de alguna manera avivar el espíritu en tiempos de crisis en la iglesia. Claro. Por ejemplo, cuando la iglesia está pasando por crisis, donde la fe de las personas va decayendo, sea por los casos de pederastía que están manifestándose por montones, por miles, entonces tienen que buscar una manera de cómo revivir la fe en los creyentes. Entonces saben que al hablar de María, o a la que ellos consideran su madre, es algo muy importante. Y es donde trabajan en ese aspecto. Entonces, no solamente es por que obviamente el fomentarles el fanatismo, pues luego produce obviamente que se siga generando dinero. Pero para que se genere el dinero, ocupan nuevamente volver a reavivar ese fanatismo en las personas. ¿Y cómo lo hacen? Pues por medio de lo que busca la gente. Hay un refrán muy común, pero que es muy cierto. Y conforme a lo que ya estamos hablando de que ellos por la necesidad de Dios, ese dicho o refrán se cumple en las palabras que dice: el que no conoce a Dios, a cualquier palo se le hinca. Entonces, esto es totalmente una realidad, porque al ellos no conocer a Dios, y aunque hay quien dice en ellos, les está hablando de Dios, pero no les hablan realmente lo que tienen que hacer. Porque decíamos el día de ayer, y lo repetimos el día de hoy, si realmente esto fuera de Dios, y dicen ellos, es que esto no puede ser de Dios porque no son apariciones de Dios, porque no las aprueba el Vaticano, ¿por qué tampoco no impiden a la gente que les pongan veladoras? Si dejan a las personas que, y platicábamos el día de ayer, un caso muy común que lo poníamos en pantalla, y que de hecho ahorita lo estamos viendo, de la Virgen que se apareció en Nueva York en un árbol, que hasta bloqueó con todo el tráfico que se empezó a amontonar las personas que iban visitando esa imagen, y que de alguna manera nadie se había dado cuenta hasta que una mujer empezó a decir, miren, aquí se apareció la Virgen,
¿cuánto tiempo tendría ese árbol de esa forma? Porque no fue la mujer que estaba viendo y que de momento se empezó a dibujar el árbol. No, esa imagen ya estaba, ese árbol ya estaba con esa forma. Y hasta que esa persona empezó a fijarse, así como la persona que agarró, que hemos hablado en otras ocasiones, de ese sándwich que se hizo muy famoso, que la persona al darle la mordida después creyó ver ahí el rostro del Señor y ya no se lo comió. Y que luego ya se subastó por una cantidad pues realmente considerable. Entonces decimos, cuando esto van y lo predican a la iglesia, no dicen, es que esto no es de Dios. Pero sin embargo, no dejan que las personas, o más bien dicho, dejan que las personas sigan haciendo eso. Y hay en una piedra donde vemos, de hecho hay hasta unos recorridos, ya unos tours de que vamos a ir a ver a la Virgen de no sé qué. Y donde quiera empiezan a ver. Las personas se cuestionan, por ejemplo hay uno que ustedes pueden ver, la Virgen de la Montaña, es un cerro. Pero de la manera que ven en un ángulo se ve la silueta de la Virgen y hasta ellos mismos ponen efecto natural o aparición. Entonces decíamos otra vez, ¿qué necesidad tiene Dios de que su madre, como dicen ellos, se aparezca en todo eso? Cuando en el tiempo pasado que nos registra la Biblia, Dios se manifestó así. Dios enviaba a sus ángeles o él mismo se presentaba ante sus siervos, él. Pero cuando desaparecía, no se quedaba ahí en la piedra donde estaba en la zarza. O sea, eran medios que Dios utilizaba, pero sí creemos en las apariciones. Pero decimos que las que ellas llaman apariciones no lo son. Ahora, también tenemos que recalcar, hermanos, que todo lo que le quite la honra o la adoración a Dios es diabólico. Claro. Cualquier cosa, sea la aparición, sea cualquier cosa. Y estamos viendo, ¿verdad? Para las personas que nos están viendo por el www.nosotrosconversamos.com o www.lldmusa.org, está viendo videos de cómo varias supuestas apariciones y cómo la gente va, se les hinca, empieza a adorar aquellas pues apariciones, como dice, aquel pedazo de palo, aquel pedazo de mugre, aquel pedazo de cosa echada a perder, y esa cosa tan desagradable, quitándole la adoración a Dios. Obviamente esto para Dios pues es algo que Dios evidentemente pues no tolera, ¿verdad? Entonces, para la gente que se pregunta, bueno, están escuchando que algunas apariciones son, según la Iglesia Católica, sí son ciertas, otras no son ciertas, otras son diabólicas. Es muy sencillo, cualquier cosa, sea aparición o sea otra cosa, que le quite la adoración, la honra a Dios, es diabólico. Ahora, resulta interesante lo que acabas de mencionar, César, de que sí creemos en las apariciones. Y yo quiero mencionar una que está en el libro de los Hechos 10:1, en donde a un hombre llamado Cornelio se le apareció un ángel. Yo quiero preguntar, ¿qué hubiera pasado si él no hubiera creído en eso que se le apareció y en eso que le dijo el ángel? Porque el ángel traía un mensaje para él. O sea, ese mensaje era un mensaje de salvación. Y en ese tipo de apariciones nosotros sí creemos. Porque quiero otra vez decir, en las palabras, ¿verdad?, que el mismo José de Jesús dice, se considera obligatoria e imprescindible para la vida y salvación de cualquier creyente que estas revelaciones, o sea, las de Dios, sí sean aceptadas. Sí, porque si no creemos en esas apariciones, resulta que si Cornelio no hubiera creído en lo que el ángel le dijo, se hubiera perdido. Claro. ¿Verdad? Porque aquel ángel le dice, ¿verdad?, que había un hombre allí en cierta ciudad que lo trajera y él le iba a decir qué es lo que tenía que hacer. ¿Para qué? Para obtener su salvación. Esa aparición, y registrada en las Escrituras, bienvenida. Ahora vamos a ver la diferencia. Esa aparición, como estaba mencionando Isaías, del ángel a Cornelio, nunca le dijo, pídeme, híncate, adórame. Ahí está la grande diferencia. Póneme una vela, o 2 o 15 para que me hagas mi deseo. Sí, o sea, como ahorita que estaba mencionando al hermano Mario, del hermano de la Iglesia de la Luz del Mundo, que vio aquella cosa y que aquella supuesta virgen le dijo, pídeme, adórame. Ahí ya era el Satanás, porque le estaba quitando la honra a Dios, le estaba quitando o quería quitarle el poder a Dios, pero aquí es diferente. Entonces vemos que el ángel le indica con quién debería ir. Entonces, por la obediencia de Cornelio,
pues tú alcanzó esa gracia. Es precisamente lo que les decía, y decía ahorita aquí mi compañero que qué necesidad tiene Dios de utilizar las apariciones cuando Dios ya tiene sus caminos para llevar al hombre a la verdad y a la salvación, ¿verdad? Y el primer camino, pues nosotros sabemos, como Cristo lo dijo, yo soy la puerta, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino, el que viene por mí no se perderá. Entonces, también el Señor Jesucristo deja a sus apóstoles, como vemos aquí el ángel, le dice a Cornelio quién le iba a decir las cosas para su salvación, que era Pedro, ¿verdad? Y luego lo que hace también, lo que nos dice en los Hechos capítulo 13, en el versículo 47, habla ya del apóstol San Pablo, dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces Dios tiene sus caminos para manifestarse, no tiene necesidad de andar engañando a las personas, porque Dios no va a engañar a nadie, quien engaña es Satanás. Así es. Si me permiten hacer un comentario, Sí, hay un parque ahí cerca de mi casa y ahí estaba una virgen pintada, pero ya con el tiempo se estaban descoloriendo los colores y ya ahí en esa pared la pintaron toda negra y la estaban remodelando, y ahora que voy para atrás la pintaron y con los colores más fuertes, y todavía la gente se hincan ahí, le ponen velas y todo eso, pero con el tiempo que no estaba ahí no había ninguna virgen, y bien que ahí ellos todavía lo ponían ahí sagrado. Pues dime, Dios nunca está pintado en una pared. Exacto. No nomás se queda ahí por un tiempo y se borra y otra vez regresa, ¿no? Dios es eterno. Así Y agregando a Así es. ese comentario, es por eso que vemos a veces la gente cómo está su fe. Sí. A veces en esa necesidad que ellos tienen, encontrar a Dios, ¿verdad? Que sí, inocentemente, y se enfocan a veces para sentirse cerquitas de Dios. Lo malo aumenta que en una tortilla quemada, en un pan quemado, y piensa que están cerquitas a Dios. Y hay gente que se aprovecha de eso, lo venden a $22,000 a veces ese pedazo. ¿Tú crees que Dios quiere parecerse en algo así? Es lo que nos preguntamos a veces. No hay necesidad que a veces haya apariciones, especialmente de María, que María la reconocemos y la respetamos. Pero ¿cómo está tu fe? ¿Está sembrada en eso? Esa es la pregunta que les hago a los radioescuchas. No es necesario que te pongas tu mente a veces en un pedazo de árbol, un pedazo que a veces significativamente no tiene tanto valor. Tu fe debe que estar en los ojos de arriba, el que vemos sus obras cada día. Tú pregúntate por qué estás respirando a veces. ¿Será por tu salud o será porque Dios te crió así? Bueno, ya estamos escuchando los comentarios de nuestros hermanos que están participando. Y bueno, el tiempo ya se nos terminó. Nos queda pues solamente unos minutos para despedirnos. Pero nuevamente queremos hacer la invitación a que reflexionen y piensen. ¿Por qué Dios usaría esto? Cuando en realidad decimos que pues no es producto de Dios. Entonces pues solamente nos quedan unos minutos para despedirnos. Y queremos agradecer a nuestro hermano Mario que haya estado con nosotros, hermano. Yo también les agradezco a ustedes y sobre todo a los radioescuchas. Dios les pague realmente por su atención que nos prestaron estos momentos, estos minutos. Y yo deseo que Dios los bendiga y estamos para servirles. Estoy de encargado de una iglesita, un grupito de hermanos, de cerca de 300 hermanos en San Bernardino, California, ¿verdad? Para que si ustedes gustan visitarnos por ahí, con mucho gusto los atenderemos. Estamos en la calle 7 y la Arrowhead para servirles. Dios le pague, hermano, por acompañarnos y aquí lo esperamos próximamente también en Claro este su que programa, que a partir de hoy pues también es su casa. Y bueno, a todas las personas que están con nosotros les agradecemos su tiempo y su participación. Decimos, estamos como siempre completamente en vivo y lo esperamos en la próxima emisión de este programa. Nosotros conversamos, donde como siempre tenemos temas muy interesantes, de interés pues común, de interés, y que siempre lo basamos en las Sagradas Escrituras. Y ojalá las personas pues que nos pueden dejarnos sus comentarios, escribirnos como siempre a nuestras redes sociales o nuestros correos electrónicos para que platiquen con nosotros y nos dejen comentarios sobre los programas actuales o los que hemos ya grabado. Entonces pues nos despedimos de ustedes deseándoles una excelente noche, deseándoles que se la pasen bien y los esperamos como siempre hasta el próximo programa. En este programa nosotros conversamos, hasta la próxima y que Dios sea el que los bendiga. Dios los bendiga. Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana.
el fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.